Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Señor, de este sacramento, de esta ordenanza que está estipulada en tu palabra, rogamos también, Señor, que nos bendigas. Ahora que habremos de abrir tu palabra para estudiarla, también abre nuestros corazones, oh Dios, y cautiva nuestros pensamientos y nuestros aspectos emotivos. Haz que en esta noche podamos experimentar un mover, Señor, tuyo en medio de los que estamos acá reunidos. Oh Dios, glorifícate en grande manera, Señor, dándonos sabiduría, dándonos retentiva, porque queremos crecer espiritualmente. No queremos quedarnos pigmeos espirituales, sino crecer en el conocimiento de tu palabra. Y más que crecer, ayúdanos a ser, Señor, no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Es nuestra rogativa en esta hora, y que tu favor esté con aquellas personas que están necesitadas en medio de tu pueblo, porque hay diversidad de necesidades que al acercarse uno de manera individual a cada persona, uno puede observar que hay situaciones, unas más grandes que otras, Señor. En el nombre de Jesús hacemos esta rogativa para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén, Señor, y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a iniciar el capítulo 20 de Génesis. Acuérdese que ya casi llegamos a la mitad. Cuando lleguemos al capítulo 25 estamos en la mitad del estudio, porque son 50 capítulos los que contiene el libro de Génesis. Esta es nuestra escuela y debemos de aprovechar el tiempo al máximo, el cual nos queda de vida, porque todos sabemos dónde nacimos, ¿verdad? Pero nadie sabe el día en que va a partir, así que tenemos que estar preparados. Génesis capítulo 20, estaremos leyendo el versículo número 1 al 2. Cuando usted lo tenga, entonces me responde con un amén fuerte. Dice la Biblia, la palabra del Señor: de allí partió Abraham a la tierra del Neguev, y acampó entre Cádiz y Chur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tomen sus asientos, apáguenme su celular para que no le vaya a estar sirviendo como impedimento a la hora de la disertación. Bien, yo traigo algunos aspectos introductorios acá, pero antes quiero que conozca el tema que vamos a desarrollar. Es así, bien sencillo, y parece ser un poco infantil. Abraham se vuelve a meter en problemas. Repito, el tema: Abraham se vuelve a meter en problemas. Quiero leer dos datos introductorios. Yo he hecho mis propios apuntes acá, y nos va a servir de mucho para no dejarlo reservado para el final. El primero es este: es sorprendente hablar de lo que es este capítulo 20, porque es un capítulo en el cual muchos teólogos discuten, y la discusión la basan en esto: que cómo puede ser que un hombre ya de una cantidad de años sobre su cuerpo físico siga cometiendo
errores. Esa es una pregunta. La segunda, ¿cómo puede ser que este personaje que se le llama el padre de la fe siga prácticamente con una situación en la cual se denote que su fe es una fe en la cual mengua, y en ese menguar es cuando él se mete en situaciones difíciles? Otro escritor decía: ¿cómo puede ser que él haya cometido los mismos errores del pasado? Es decir, los mismos pecados que había cometido con anterioridad. Cuando esto está en discusión por algunos escritores o teólogos, es cuando algunos piensan en la grande bondad de Dios, en su misericordia, en su gracia, después de haber fallado, de haber vendido a su mujer en el capítulo 12, que ya lo estudiamos en Génesis. Dios es tan bueno que lo saca de ese lío, porque la vendió en sí allá en Egipto ante Faraón. Estando en una situación de ese tipo, de descuido espiritual, hermano, Dios siempre se sigue apiadando de él. Entonces ahí uno ve en el capítulo 12 que Dios lo restaura, y en ese restaurar, dicen algunos expositores, Abraham comenzó a tener adelantos espirituales. Él comenzó a seguir los movimientos del Espíritu Santo en su vida cuando fue restaurado. Entonces parece ser que en ese restaurar, en ese exaltar, porque ese es un exaltar, cuando una persona está en el fallo, en el pecado que ha cometido, está por el suelo, así podemos decirlo de esa manera, está por el suelo. Pero cuando Dios lo restaura, lo eleva. Cuando Dios lo restaura, lo coloca en una posición diferente. Y es ahí donde la persona comienza a seguir los movimientos del Espíritu Santo, y se le comienzan a ver adelantos espirituales a esa persona. Entonces así estaba Abraham, así estaba en esa posición, a tal grado de que en los estudios anteriores hemos observado de cómo Dios lo visitó. Yo he sabido a la luz de la Biblia, en todo el estudio que he tenido, que el pecado hace barrera entre Dios y los hombres. Cuando una persona falla, él se aleja de Dios. Una persona que está muerta espiritualmente, decir morir espiritualmente, es decir, separarse de Dios. Entonces uno puede decirlo de manera más literal: estoy separado de Dios. Eso indica que está muerto espiritualmente. Si el pecado hace barrera entre Dios y los hombres, Dios no se acerca al hombre. Dios no se acerca al hombre. Hay separación, porque Dios es un Dios santo. Usted puede denotarlo a la luz de la Biblia en los inicios de este libro. Cuando Adán pecó, el que tanto anhelaba la visitación de Dios todos los días para conversar con él, ¿qué sucedió cuando él transgredió la ley de Dios? Cuando él pecó. Dice la Escritura, bueno, el doctor Carlos Stanley lo define de esta manera, es un expositor de sana doctrina. Él lo define de esta manera: el que tanto amaba la voz de Dios ahora le tenía temor, le tenía miedo a lo que tanto amaba antes. Así es el hombre cuando está bien con Dios, ama a Dios, ama su palabra, ama el congregarse. Por favor, denote lo que le voy a mencionar, lo que dice este expositor. Pero cuando el hombre falla, cuando el hombre peca, lo que antes amaba lo aborrece, le da temor, le da miedo. Por eso es que esto es muy característico y muy notorio, el observarlo en las personas que se alejan de Dios. Antes a las personas les gustaba congregarse, antes les agradaba leer la Biblia, y lo que tanto amaban, ahora que ha habido un desligarse de él por el fallo que cometieron, ahora lo aborrecen. Pregúntele a una persona caída por qué no se congrega. Porque le resuena lo que antes amaba aquí.
lo aborrece. Hay personas que dicen: es que yo no voy a esa congregación porque muchos me tiran. Y antes, ¿por qué decía gloria a Dios? Si todo el tiempo así ha sido la forma en que yo predico. No he bajado la guardia, siempre he enseñado la Biblia. Entonces antes encomiaban, antes decían amén, gloria a Dios, pero cuando alguien se ha alejado, su boca la cierra. Así le sucedió a Adán. Entonces lo que estoy presentando ahí es el ejemplo de lo que le sucedió a Adán. Cuando a la hora exacta que Dios tenía la cita con él, ya no estaba Adán ahí. ¿Qué pasó? Dios comenzó a decir: Adán, ¿dónde estás tú? Y él se escondía debajo del montón de árboles que había en el huerto del Edén. Y Dios lo buscaba para restaurarlo. No es que Dios no supiera, Dios sabía, pero como Él busca, y cuando Dios busca es porque te ama, y cuando Él te ama es porque quiere restaurarte. Entonces ahí lo confronta, lo encontró y dice: ¿qué has hecho? Ahí está. Hay una separación, ya no está en aquel sitio a la hora exacta, ahora hay un correr. Bien dice la frase contenida en el Antiguo Testamento: el impío huye sin que nadie lo persiga. Así es el hombre cuando se ha alejado de Dios. Entonces allí se denota, a través de ese ejemplo, lo que sucede a una persona cuando ha fallado a Dios, cuando se aparta de Dios. Hay un alejamiento tanto de la persona como Dios no puede acercarse a eso, porque el pecado hace barrera entre Dios y los hombres. Entonces, cuando Adán ya estaba restaurado, dejando el ejemplo, ¿verdad? Dios lo exalta, comienza a caminar en el Espíritu a tal grado de que denote, tiene el grande privilegio de que Dios le visite de manera personal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que descendieron 3 ángeles. Uno de esos 3 ángeles era Dios, hermano. Ya acá en el Antiguo Testamento se presentaba la aparición, la teofanía, es decir, la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo se apareció en el Antiguo Testamento porque Él es Dios. Entonces se queda con Abraham y 2 se van para Sodoma. Ya lo estudiamos eso, pero tuvo el privilegio de comer, de ver comer a Dios, de platicar con Dios cara a cara, el Padre de la fe. Entonces, óigame bien, hermano, pare bien las antenitas, porque vamos a considerar entonces lo que es un tema de discusión teológico, porque algunos le llaman este capítulo es el más difícil, el capítulo 20, porque no se puede concebir que un hombre que haya caminado a la altura espiritual con Dios se vuelva a enrolar en situaciones que a Dios no le agradan. Pero ¿cuál es el asunto en este punto? ¿Acaso se puede romper la gracia? ¿Acaso Dios puede romper con sus promesas y su pacto con este hombre? Por eso es que uno comienza a denotar, y es muy interesante cuando uno escudriña, cuando uno estudia esto, porque denote, si Abraham hubiese estado en nuestra época, lo matamos nosotros, hermano, en el presente. Cuando digo lo matamos es porque lo matamos con palabras. No hay necesidad de pegarle un golpe o un puntapié a una persona. Hay palabras que matan, hay palabras que hieren. Y ese es duro, porque hacen pedazos. Bien hubiésemos hecho pedazos a Abraham si hubiésemos visto mostrar tal actitud negativa de volverle a fallar a Dios. Y ahí es el asunto, que por no escudriñar lo hubiéramos matado con nuestras propias palabras. ¿Por qué lo hubiésemos matado? O lo hubiésemos difamado. Porque muchas veces nos llamamos ser cristianos y no entendemos ni tan siquiera lo que significa gracia. No entendemos ni tan siquiera lo que significa misericordia. Creemos que como así son nuestras actitudes de desechar a una persona para siempre, creemos que así es Dios. Estamos equivocados. Dios lo que le dio a Abraham no se lo dio porque vio algún carácter en él o algún perfil en él. Dios se lo dio porque así es su gracia. Y la gracia lo que significa, así, en síntesis, es el favor inmerecido de Dios hacia la vida del hombre.
Y lo mismo Dios hizo con nosotros. Se cumple aquella frase que dice: y el justo por la fe vivirá. Al igual como Él, ¿qué vio Dios en nosotros para escogernos? Dígame usted. Nada. Al contrario, usted sabe que según lo que nos presenta la Biblia, en el libro de los profetas, en uno de los libros de los profetas, es que Dios nos vio como una llaga podrida. Así era nuestra vida delante de Dios, que supuraba hediondez, supuraba pus. Así es el hombre cuando no tiene a Cristo, a Dios en su corazón. O sea, Dios no se agrada el ver a una persona alejada de Él. Pero ¿por qué Dios nos amó así? Ahí es donde va de por medio la gracia. Entonces, cuando uno conoce la gracia va a estar contigo en tu presente cuando recibes a Cristo. La gracia de Dios te acompañará todos los días de tu vida, desde el momento en que Dios puso su mirada sobre ti. Entonces, aunque hayan errores y fallos, la gracia de Dios siempre permanecerá. ¿Cuántos estamos aquí en esta iglesia? Quiero que entienda ese punto de vista. Por eso es que hay algunos que dicen: bueno, y la salvación se pierde. El punto de vista herminiano dice: sí, la salvación se pierde. El punto de vista bíblico dice que la salvación no se pierde. Porque si Dios te ha escogido, Dios ha puesto su gracia sobre ti, su misericordia. Dice Filipenses que lo que Dios comienza, lo perfecciona. Dios no deja nada a medias. Hebreo, la epístola anónima, dice que Cristo es el autor, es decir, el que inicia, y consumador, el que termina. El autor y consumador de nuestra fe. Dios nunca va a dejar nada a medias. Guárdeselo eso, porque es la enseñanza inicial, es la introducción. Si no entendemos esto, entonces vamos a seguir apedreando, vamos a seguir denigrando a Abraham. Qué bárbaro Abraham, no puedo concebir que haya estado en la altura de Dios, que haya platicado con Dios y ahora fallándole otra vez. Cuando la gracia está contigo, eso no es indicativo que tú no vas a cometer errores. Porque mientras estemos en este cuerpo, los que muchas veces frustramos los planes de Dios somos nosotros. Dios no. Dios sigue vigente con sus planes. Y es porque estamos con un cuerpo que Pablo en sus epístolas le llama corruptible. Esto es corruptible. Esto que está pegado a la materia no se quiere someter al espíritu. Pero Dios hizo algo grandioso, que cuando nos apartó, incrustó en nosotros una segunda naturaleza. No la sustituye, sino que deja la antigua y coloca otra nueva. Por eso es que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos dos naturalezas. El inconverso tiene una. Por eso es que usted va a ver que el inconverso no siente anhelo de venir a la iglesia. El inconverso no siente deseo de ver un mensaje. El inconverso no siente deseo de oír una alabanza ni de leer la Biblia. Pero en cambio usted sí. Hay un apetito que se despertó. Hay una ansiedad. No me puedo quedar en casa, porque ya no soy la misma persona de antes. La palabra de Dios lo dice: he aquí las cosas viejas pasaron y todas son creadas nuevas. Entonces Dios, al colocar esa nueva naturaleza en nosotros, esa nueva naturaleza nos hace aspirar a ser mejores cada día. Pero ese aspirar de ser mejores cada día no es indicativo que no cometeremos errores. Pero la gracia en medio de esos errores estará con nosotros. El favor de Dios siempre estará con nosotros. El favor de Dios siempre estará con nosotros. Porque a través de la misma acción de la gracia, cuando estemos en una condición de caos espiritual, en un desbordarse hacia abajo, en un desmoronamiento, en la expresión más correcta,
Ahí todos te van a hundir, todos te van a pegar patadas, todos van a hacer leña del árbol caído. Pero en medio de esa hacer leña, en medio de cortar esas ramas de un lado para otro, resurgirá la gracia de Dios para levantarte. El personaje que había tenido el grande privilegio, parece imposible que este hombre vuelva a caer. Es casi imposible explicar su recaída y su falta de fe. Por eso lo que vamos a estudiar, lo que nos ofrece el estudio del capítulo 20, ofrece una amplia ilustración de algunas verdades que son de suma importancia. En primer lugar, vamos a aprender a través del estudio aquí lo que se observó como errores en la vida de los patriarcas. Aún los patriarcas, su caminar en el Señor para ellos, con el cuerpo el cual tenían, fue difícil, ¿verdad? Fue difícil poner a un lado el pecado que los asediaba. Que eso es lo que vamos a aprender, que inclusive hasta los mismos santos como Abraham, santos eminentes, de vez en cuando caían en pecado. Dígale que tiene a la par suya, no me mire, mírelo a él y dígale estas expresiones. Cuando te sientas débil, dígale. No, mejor no le diga así. Cuando metas la pata, dígale. Sepa, dígaselo. Tienes que saber, dígale, que Dios va a estar a tu lado. No le voy a decir, yo voy a estar a tu lado. Es mentira. Si los primeros en hacer pedazos al prójimo somos nosotros. Dios es el único que está allí. No hay otro, hermano. Esa es la gracia de Dios accionando. Increíble la vida de este hombre, ¿verdad? Hasta los más eminentes caían en pecado. Como ovejas muchas veces cayó en el hoyo Abraham de la tentación. Sin embargo, el patriarca logró salir de diferentes situaciones, pero con la ayuda de ¿quién? Con la ayuda de Dios. Ese es lo que vamos a estudiar hoy. Pero quiero leerle esto, porque ese es el contenido de lo que vamos a observar aquí. Y esto lo voy a leer, porque no me lo grabé de memoria. Decir la verdad a veces es difícil. ¿Por qué será tan difícil? Aprender las lecciones más importantes de la vida cuando antes habíamos cometido los mismos errores. Nos es muy difícil decir la verdad porque muchas veces protegemos nuestros propios intereses, y eso es lo que hizo Abraham. Lo que va a hacer, lo que vamos a estudiar, va a mentir a un rey. Lo hará. Pero lo tremendo de esto es que cuando alguien cae en esta mala práctica de la mentira, porque es una mala práctica de usar las mentiras y verdades a medias para salir muy bien, diría alguien, en los momentos difíciles. Sin embargo, esa práctica solo causa más problemas. Levanten la mano aquí, ¿cuántos han mentido algún día? ¿Sí? Pero ¿qué es en lo que no tiene que caer usted? Que eso no se torne un vicio. Porque está bien reconocer, pero no ser mentirosos. Porque hay gente que lo agarra como un hobby, ¿sí, verdad? Como un juego. Como un juego. Y a cada rato anda mintiendo. A cada rato miente. Eso es un jugar ya. Esa es una práctica mala que al final lo va a llevar al desastre. Veamos entonces la situación aquí. Estudiemos la Biblia. Entremos al desarrollo de esta temática. ¿Qué dice la Escritura en el versículo número 1?
De ahí partió Abraham a la tierra del Neguet y acampó entre Cades y Churo y habitó como forastero en Gerar. Explico la primera frase. De ahí partió. ¿Quién fue el que partió? Del sitio donde estaba en Canaán, siendo específicos, hablándolo de manera geográfica, ahí se encontraba Abraham. Entonces él parte de este sitio. Hay varias hipótesis del por qué Abraham partió. Dice un escritor que él fue impelido por Dios para moverse de allí hacia otro sitio geográfico. Cuando alguien es impelido por Dios, es porque algún propósito Dios tendrá con esa persona, el colocarle que se vaya de ese sitio. Otro expositor dice que más que eso, Abraham, su partida de ese sitio de Canaán fue porque él quería alejarse de la hostilidad de sus vecinos. Y dice otro expositor, quizás deseaba alejarse porque quería apartarse del escenario terrible de la destrucción que había ocurrido con las ciudades vecinas. Es decir, las 4 ciudades que Dios alcanzó con su juicio desde lo alto. Por eso es que quiso moverse él. Algo otro expositor, usted lo va a leer en algún libro, también refiere esto. Supuestamente como Abraham era un nómada, ¿verdad? Él no estaba estable en un sitio, él tenía que andar de manera itinerante de aquí para allá. Probablemente, dice otro expositor, lo hizo porque su idea era comerciar. Pero en ese comerciar, quiero decir esto, Abraham era como un príncipe. Era un hombre que, bueno, para decírselo así, era un hombre rico, lo que llamaríamos en la actualidad un millonario, riquísimo. Entonces viene él, y tomo como referencia lo último, para comerciar, ¿verdad? Viene y sale de Canaán hacia este sitio geográfico. Aquí dice a la tierra del Neguet, a tierra del Neguet. Y dice ahí, a la tierra del Neguet, entre Cades y Chur. Cuando uno lee esto, Abraham llega a esta ciudad, es una ciudad filistea, hermano. Entonces cuando él llega a esta ciudad filistea de Gerar, esta ciudad estaba situada a 13 kilómetros al sur de Gaza. O sea que, dando las referencias, era un centro filisteo. Decir la palabra filisteo, los filisteos en el futuro serían los peores enemigos, iban a ser los peores enemigos de Israel, los filisteos. Entonces para allí se va Abraham. Y este sitio, según lo que la misma Biblia especifica aquí, como forastero en Gerar, esa expresión, Gerar o el Neguet, porque aquí aparece la otra frase también, tierra del Neguet, esa expresión era una región árida, el Neguet, que según la geografía estaba al suroeste de lo que es el mar Salado y lo que es hacia Egipto, estudiando la geografía. Entonces para ahí iba a caminar Abraham. Y dice el mismo texto, número 1, y habitó como forastero en Gerar. Él habita en este lugar. ¿Por qué habita entre estas personas que son diferentes a él y a sus siervos? Aquí hay un objetivo, el por cual Abraham tendría que habitar en Gerar. Acampa entre pobladores por su misma ocupación. ¿Cuál ocupación? Acuérdense que dentro del oficio que Abraham practicaba y sus siervos estaba el oficio pastoril. Y lo que yo le decía hace unos minutos atrás, la necesidad de comerciar. Por eso es que acampa entre ellos.
para poder darse a conocer en este sitio. Pero aquí hay un detalle a considerar en este versículo número 1. Más que hablar de geografía, también es importante mencionar la cultura. Acuérdese que los hábitos de las personas con las cuales Abraham entraría en una relación estrecha eran personas que discrepaban de lo que era la cultura de él y de los que él tenía bajo su cargo. La creencia inclusive era diferente. Abraham adoraba al único Dios verdadero sobre todas las cosas. En cambio, estas naciones paganas discrepaban de esa creencia del único Dios. Estos adoraban muchas deidades, muchos dioses. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien compatibilice o tenga cierto tipo de acercamiento o de intimación con personas que no tienen su misma cultura, su misma creencia? Pero allí el detalle a considerar: el comerciar. El comerciar. Dentro de esa relación que hay con estas personas, parece ser que Abraham está confiado en sí mismo. Y eso uno tiene que considerarlo, hermano, que no nos vaya a ocurrir a nosotros lo mismo. Porque en ocasiones uno dice, yo puedo relacionarme con cualquier persona, y el detalle considerar lo que le decía hace unos minutos atrás. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos en Cristo. Nuestra vida es diferente, nuestra forma de hablar es distinta, nuestro pensar es diferente, nuestra conducta como cristianos discrepa de la conducta de los del mundo. Pero ¿qué pasa cuando alguien ya sale del evangelio y pasan los años? Dice, yo puedo darme una escapadita, puedo darme la libertad de relacionarme con las personas que antes me relacionaba. ¿Qué le pasaría a una persona si regresa con un montón de drogadictos si antes era drogo? No le voy a decir nada ahorita, simplemente se está confiando en su propia fuerza. ¿Qué pasaría con una persona que ingirió licor y con el correr de los años vuelve a estar con esas personas? O el que fue jugador de naipes, lo que nosotros llamamos literalmente chiviadores. Pasan los años y dice, me voy a dar mi libertad, ¿verdad? Me voy a juntar con los amigos de antes que no tienen a Cristo. Yo estoy muy de acuerdo en que alguien puede acercarse a un grupo de personas y hablarles de Cristo, porque no tenemos que excluir a nadie. Tenemos que hablarles del Señor a ellos somos enviados. Así sucedió con nosotros. Pero no hacer lo que ellos hacen, ese es el problema. Cuando una persona, hermano, comienza a descuidarse en sí, es porque se está confiando en sí mismo. Aquí Abraham quitó su mirada de Dios y confió en su capacidad personal. Se comenzó a relacionar con los demás. Y en ese relacionar es donde él habría de actuar como los paganos actúan. Hermano, aquí nos vamos a enriquecer con esto. No voy a llegar a las 8:30. Rápido vamos a terminar, ahí por las 9, explicando los 2 versículos, ¿verdad? Pero fíjense que aquí hay algo con lo cual uno puede enriquecerse, y es esto: nunca te confíes con el correr de los años. Nunca te confíes en ti mismo con el correr de los años, en ti mismo como humano, pues, porque seguimos siendo peligrosos. Hace poco estábamos con unas personas ahí en una reunión, y los que estábamos allí éramos leones en el mundo. Yo creo que me entiende cuando le digo eso. Entonces vine yo y dije una expresión de este tipo: todos los que estamos aquí somos leones domados. Y ellos me entendieron, porque una persona entiende ese tipo de léxico.
domados. Y otro dijo, no, digo, leones sosegados somos nosotros. Y ese es lo que hay aquí en la iglesia. De entre de ustedes hay gente que era terrible en el mundo, que si nos enseñaran una foto de manera individual, ya no se le acercan los hermanos. Cuando usted estaba en el mundo, pero ahora usted es diferente. Ahora usted es diferente. Somos santificados, apartados para Dios. Entonces, uno ve el cuadro del pasado al cuadro del presente, de lo que Dios ha hecho, presente, futuro. Dios nos ha ido llevando en victoria en victoria. Ha habido un crecimiento espiritual, ha habido un desarrollo, ha habido un caminar en el espíritu. Todo lo estoy presentando similar a lo de Abraham. Hemos cometido fallos en el camino, los hemos cometido, pero la gracia de Dios ha estado ahí. Si no hubiera gracia, nos quedamos hundidos, nos perdemos en el mundo. Pero Dios nos saca, nos exalta, porque el que se humilla, Dios lo exalta, el que se exalta, Dios lo humilla. En ese caminar nunca tenemos que confiarnos en nosotros mismos. Siempre acuérdese que dentro de usted, como dice el periódico de la prensa gráfica ese día, dice, dentro de cada hombre hay un niño. Yo leyéndolo, ¿verdad? Ahora lo digo de esta manera, lo interpreto. Dentro de cada hombre hay un monstruo. Cuando digo la palabra hombre me refiero a los dos sexos, masculino y femenino. Dentro de cada hombre hay un monstruo. Alguien decía, ¿cuál es el peor enemigo del hombre? El diablo, dijo. No, fíjese que no. Somos nosotros mismos. Tóquese y diga, el peor enemigo de mí mismo soy yo, el depredador. No se confíe. ¿Por qué cree que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre? No vaya a venir llorando, hermanito, con decepciones. Uno mismo sabe lo que uno tiene dentro. Y no podemos confiarnos. ¿Qué le pasó a Abraham? Quitó su mirada de Dios y confió en su capacidad personal. Ahí estaba, comenzó a relacionarse, repito. Ahí estaba morando entre esta cantidad de paganos. ¿Y qué pasó? Corrió la bulla en ese momento. Corrió la bulla cuando Abraham comenzó a comerciar. Comenzaron a ver su forma de vestir diferente. Cuando una persona tiene posesiones en esta época, apegándome a las costumbres, una persona millonaria, el tipo, el color de tela, la tela misma, no era igual a la de un plebeyo común y corriente. Solamente para poner un ejemplo, en la Biblia se nos presenta en Hechos a una mujer que se llamaba Lidia, que era de la ciudad de Lida, que era vendedora de telas de púrpura. Ese tipo de telas no cualquiera las compraba. Las compraba una persona que tenía mayor posibilidad económica. Siempre han existido mercaderes o como personas que preparan perfúmenes. Habían personas que también preparaban perfúmenes. Siempre los ha habido. Estas personas hacían plata con la venta de perfúmenes. ¿Por qué? Porque habían perfúmenes que eran unos más caros que otros, como el caso de los que viajaban al Himalaya. Subían hasta el Himalaya arriesgando su propia vida por ir a cortar una plantita y de ella sustraer algún ungüento para poder prepararlo y luego venderlo. ¿Cuánto costaba un perfume de alabastro? En la época de Cristo costaba 300 denarios. ¿Y cuánto ganaba un obrero en esa época? 1 denario al día. Ya imagino usted invirtiendo su salario en un perfume. 300 denarios. El pago era 1 denario al día de un trabajador. Quien compraba un frasco de alabastro es porque tenía buenos ahorros o posibilidades económicas. Estamos aquí. Abraham quizás se distinguía
Se distinguía, él era ricazo, se distinguía en la forma de vestirse. Aunque dice un personaje que le gusta filosofar, dice las siguientes expresiones en un libro secular: hay ricos que se visten como pobres y pobres que se visten como ricos para aparentar y no tienen nada más que jaranas. No me miren a mí. ¿Serán ciertas esas expresiones con las cuales este personaje filosofa en su libro? Sí, hermano, porque usted puede verlo. Hay ricos que son ricazos. Yo conozco unos señores en Santa Ana que solo en camiseta andan. Como ya había algunos aquí, son ricazos ustedes. Unos andan en camiseta. Solo en camiseta y tienen mucho dinero. No crea que cuando uno se acerca, hay un limón hay que darles, porque ni un perfume compran. Pero vaya a ver los que no tienen nada y pasa el vendedor ahí, ¿verdad? No es que tengo que comprar el estreno, aunque sea letra de colcha, $1 a la semana. Nos enjaranamos. Hay ricos que se visten como pobres y pobres como ricos. ¿Cómo se vestía Abraham? Ya imagino. Lo reconocieron, su forma de hablar, su forma de vestir, su relacionar. Llegó la bulla hasta donde estaba el rey. ¿Cómo se llamaba? Dice el versículo número 2. Abimelech. No leo todo el texto porque tenemos que explicar lo demás. Llegó a los oídos del rey Abimelech que ahí andaba un personaje con una chamaca. No, hombre, de las que andaba el presidente Trump. Ustedes saben de quiénes estoy hablando, ¿verdad? Que ese señor no se relacionaba con mujeres que no se peinaban, hermano. Si él era el que hacía los eventos esos de Miss Universo, él era el que invertía. Dejemos a Trump, que significa trompeta, y vayámonos a Abraham. Oyó el rey Abimelech que andaba con una chamaca bien hermosa, bonita. Díganos, hermanos, aquí fuerte conmigo los que son varones: bonita. Aquí si bien calladitos así, ve, como ahí está la mujer a la par, no corronear todo. Era bien bonita. Bueno, la frase que utilizamos, yo siempre digo esto: era una chulada de mujer. ¿Qué hacen ustedes cuando ven una mujer bien bonita, los varones? ¿Ustedes creen que así como están aquí, hermano, en la calle? No se hagan, hermanos. Este hermano Wilber como que no fuera cristiano. Yo tengo que ser realista, hermano. Sí, ¿qué están haciendo ustedes ahí? Así como va la mujer a la par, lo agarra la oreja. Pero ¿qué tal cuando ella se descuida? Hasta ahí. No la despida, hasta allá. Solo el rostro. ¿Cómo habrán visto a esta mujer llamada Sara en este sitio? Eran de otra cultura. Se admiraron por la belleza de esta mujer. Le dije al principio que algunos teólogos dicen que el capítulo 20 de Génesis es difícil. Algunos dicen es incomprensible. ¿Pero por qué? Aquí vemos otro aspecto más que para algunos no lo pueden digerir. Que cómo es que ese montón de gente, de hombres, y hasta el mismo rey, cuando escuchó, quizá fue a espiar, fue a ver y dijo: ¡ay! ¡Qué belleza! Mejor que este montón de mujeres que tengo en el harén. Porque tenía un harén y era rey. Y usted sabe que el harén de los reyes lo conformaban mujeres, las mejores mujeres de un reinado, las más bonitas. Allí no valía a alguien que se le aceleraran los dientes. Entonces las mujeres más bonitas ahí las tenían en el harén. Entonces cuando fue a espiar, no le contaron lo que él fue a ver. Wow, dijo. Tragó duro, mano. Dijo:
dijo, qué bonita. Pero ahí viene lo que no sabemos digerir, lo que muchos al tomar este estudio no digieren. ¿Cómo el mismo rey pudo fijarse en una mujer de 90 años? Porque eso es lo que tenía aquí Sara, 90 años. ¿Usted qué haría con una hermanita que tuviera 90 años? Bonita, hermano. Lo que un hombre. ¿Ah? No, si se le cae la mantelina a una hermana viejita aquí, nadie se la recoge. Nadie. Más le hacen así, ¿ve? Pero vaya a ver si se le cae la mantelina a una cipota de 22 años. Rápido. Corre. Hermanita. Ya parecen mongolitos. Pero a una anciana. Vaya a ver una señorita que suba atractiva a un bus. Todo le ofrece que el asiento. Vaya a ver una viejita de 70. Hermana Marta. Nadie le hace caso. No, usted, no, estoy consultándole, hermana Marta. Nadie le hace caso. Entonces, ¿qué sucedió aquí entonces? Fijarse en una anciana de 90 años. Aquí viene lo espectacular de esto, porque es donde uno tiene que escudriñar la Biblia. Usted sabe que Abraham tenía 100 y ella tenía 90. Ya estaban a punto de recibir el hijo de la promesa, porque Dios lo que promete lo cumple al pie de la letra. Y vea, aquí está de por medio el chamuco. Usted sabe qué es la palabra chamuco, ¿verdad? Satanás. Porque el cometer un error, dicen algunos expositores, era exponer la simiente de la promesa que pronto Dios habría de darle a Abraham y a Sara. El cometer tal tipo de vileza o de error. Pero a él se le olvida. Entonces se fijan en la anciana de 90 años. Pero ¿qué pasa? Lo que yo iba a recordar es esto. Si ya tenía 90 años Sara y Abraham tenía 100, ¿cómo fue que Abraham iba a poder procrear hijos? Bueno, el asunto es que los hombres sí pueden, pero la mujer llega en un periodo en que no pueden. Ya no se puede, ya no hay fruto en el vientre. Hay una edad, las cuales los médicos aconsejan a las mujeres. Por ejemplo, un día vamos a tener aquí una charla de educación sexual con todas las jovencitas de nuestra iglesia. A ver si vienen, porque ya hicimos la primera charla del año para matrimonios, y como todos ustedes no tienen problemas, no vinieron. Por eso es que a nadie recibo una oficina, porque para eso son las charlas para matrimonios. Y no venga llorando, oye. Y vamos a tener clases aquí de educación sexual, que una señorita de 12, 13, 10 años no puede salir en estado de embarazo, no puede. Sus órganos no han sido desarrollados. Y de igual manera, una mujer de avanzada edad ya es un parto riesgoso, llaman los médicos. De ahí por los 37, de ahí por los 28, pasados los 30, es un parto arriesgado. Riesgoso lo llaman los médicos. ¿Por qué explico esto? Porque aquí, ¿cómo es que Dios iba a dar el hijo de la promesa? ¿Cómo? De esta manera. Aquí no iba a ser de manera milagrosa en que Isaac iba a nacer. Solamente un parto hubo que iba a ser milagroso en toda la escena bíblica, que no iba a tener participación de un ser humano, sino solo del Espíritu para con el instrumento que es María. O sea que el nacimiento de Jesús fue milagroso. Espíritu Santo hizo sombra y María quedó embarazada, siendo una doncella, una virgen. Pero aquí entonces, ¿cómo es? Es que una viejita de 90 años iba a salir embarazada. Ok, aquí viene la explicación. Dios le iba a dar capacidad a Abraham, y Dios le iba a dar capacidad a Sara, fuerzas. Y yo pienso cuando leía eso, le iba a dar la capacidad. Dicen algunos expositores que
que en ese capacitar de Dios había un rejuvenecer hacia Sara. Por eso es que algunos dicen que cuando Abimelech vio a Sara, la vio como una mujer de 50. Entonces ya estaba vieja, hermano. No, hermano. No, 50 no es viejo. Es la propia flor de la vida. ¿Por qué ríe? Te está riendo. Es la propia. Entonces, si usted tiene ahí por los 45, dice, vieja, usted no está vieja. Si va por los 50, todavía de bajadita por los 55. Está joven. Está joven. Aunque acaban de presentar una mujer que es un artista de cine. Acaba de cumplir, es costarricense, cumplió 60 años. Y lo mismo está. ¿Qué nos diríamos un cristiano? O sea, Dios rejuveneció a Sara. Entonces, andaba por los 50, se miraba. Porque acuérdense que en esta época la longevidad de vida era extensa. No es como la de nosotros ahorita. Si aquí hay una hermana no, aquí no hay nadie de 90, hermano. Levánteme la mano quienes tienen 50. Pasa. Ya nuestro rostro, ya a los 55, 60 no es el mismo. Ya no. Por los 60 ya no es el mismo. Rápido ahí vienen las arrugas y las canas. En Sara no. En Sara no. Entonces el rey, cuando la vio, se enamoró de ella. Y vean ustedes lo que dice el texto. Dijo Abraham de Sara su mujer, cuando ya la conoció el rey, ¿qué dijo? Mintió. Dijo, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Es mi hermana. Mire qué mentira. ¿Por qué nos cuesta decir la verdad? Lo que les leí hace unos minutos. ¿Es pecado lo que Abraham está haciendo aquí? Sí, hermanito. Es mi hermana. Se confronta o se enfrenta con una nueva situación. Increíble. ¿En qué pensó Abraham cuando dijo es mi hermana? Es lo mismo que pensó en el capítulo 12. Velar por sus intereses, sobrevivir a pesar de que Dios ya antes se le había manifestado a él como protector. Es decir, que en ese preguntar, ¿verdad? ¿Y quién es, verdad? Es mi hermana, porque sentía miedo. Cuando Dios le dijo allá en Génesis, yo soy tu escudo. Es decir, yo soy tu protector, tu protección, Abraham. Tu galardón será en sobremanera grande. Cuando Dios dice eso, ¿por qué tenerle miedo a alguien? Pero Abraham aquí está cometiendo el grave error. Como alguien dijo, de estar arriba comienza a hundir hacia abajo. Por velar por sus propios intereses. Está diciendo delante del rey, es mi hermana. Es mi hermana. Claro, el rey ni lento ni perezoso, ¿qué hizo? La palabra la tomó, no significa que vivió con ella, sino la agarró para llevarla a su harén. La trasladó de ahí para hacerla parte de su harén. Y luego habría de tomarla como su mujer. ¿Qué hubiese sucedido si Satanás mete su nariz? La próxima semana lo vamos a ver. Pero ese es el error que Abraham cometió aquí. Increíblemente, por sobrevivir, por resguardar sus propios intereses. Claro, ese tomar del mismo rey llevaba varios aspectos que es necesario mencionarlos. Él la toma por hacerla parte de su harén por intereses económicos. Dice, un historiador dice, por hacer alianza con Abraham. ¿Por qué? Porque le valía. Si Abraham era rico, o sea, estaba buscando el bienestar económico y político, pues. El hacer alianza con una persona importante le traería beneficio al mismo Abimelech. Pero Abraham no tenía que haber mentido.
No tenía que haberlo hecho. Perdón, Abraham, a Abimelech. Y se la llevó. Entonces ese es el error delante de Dios. Es error, es pecado. Si se han cometido situaciones en el pasado similares, no se pueden volver a estar volviéndose a repetir. No se puede. Pero ahí es donde la gracia de Dios va a actuar. Y Dios no lo va a dejar solo. De igual manera, cuando uno observa esto y lo aplica a nuestra vida, ¿a cuántos no les ha sucedido como a Abraham? Con el correr de los años se podrían cometer las mismas equivocaciones que cuando éramos jóvenes. Ay, hermano, hay quienes achacan. Dice allí un expositor, escribe un libro de familia. Interesante porque él responde, es como un dar respuestas a aquel tipo de interrogantes que los hombres tienen. ¿Por qué algunas mujeres cuando les da la menopausia se vuelven locas? Entonces el libro responde: ¿por qué los hombres cuando entran a la andropausia se vuelven coquetos? El libro responde. Entonces, esas dos fases o experiencias que el hombre o la mujer habrá de experimentar, escúcheme, las podemos enfrentar, tanto la mujer como el hombre. Pero aunque no vinieran ese tipo de experiencias que son naturales, normales, aunque no viniesen, porque hay quien achaca eso, hay quien señala eso, la menopausia, por eso es que dejó sus hijos la mujer y se fue con otro hombre. La andropausia, por eso es que el hombre se vuelve loquito y se cree joven. Aunque no venga la menopausia ni la andropausia, en todo nuestro vivir, en todo nuestro caminar, vamos a ser tentados. Dice el apóstol Pablo cuando escribe en una de sus epístolas que hay deseos pecaminosos que emanan de nuestro interior. A eso se le llama concupiscencias, que emanan de nuestro interior. Y hay concupiscencias que vienen de afuera. Siempre va a haber una lucha, aunque no vengan esas dos etapas, las cuales yo acabo de mencionar. Ya sé que usted tiene 1 año de estar en el Evangelio, tenga 2 años de estar en el Evangelio, 5 años, 10 años, 15 años. Lucha siempre va a haber. Pero ¿qué tenemos que hacer? Si hay lucha, si hay tentaciones, si hay situaciones que nos rodean para poder desmoronarnos del Evangelio, ¿qué hay que hacer? Nunca apartar nuestra mirada del que nos salvó. Nunca desviar nuestras pisadas del sitio donde Él nos colocó. Él hizo posible que pusiésemos nuestra mano en el arado. Y no tenemos que voltear a ver ni a la derecha ni a la izquierda. Tenemos que hacer lo que dice la epístola a los hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que pone su mano en el arado no voltea a ver para atrás. La frase que reza otro texto dice: el que retrocediere, dice el Señor, no agradará mi alma. Así es que usted que está viejito dice: no sé, mía, no me sale nada. Aténgase, confíese. No, si yo ya como tuve otra experiencia, yo no tan fácil caigo. Confíese. No tenemos que confiarnos en nosotros mismos, porque dentro de nosotros tenemos un hombre, un ser, un personaje peligroso que nos puede desviar, nos puede descarrilar de donde el Señor nos ha colocado a nosotros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Caminar siempre agarrado de la mano de Dios, caminar con Dios. Y también, hermano, no olvidarse que cada día tenemos que tener búsqueda. ¿Por qué? Porque si nos confiamos como soldados en una trinchera y dejamos el fusil a un lado, dejamos de buscar a Dios de manera constante, estamos confiándonos a nosotros mismos. Por eso es que hay ayunos, por eso es que hay oraciones, por eso es que hay
hermanos, vigilias en nuestra iglesia, porque tiene que haber un buscar. Cuando alguien le diga el por qué estás tan afanado en que vas a ir al culto, que vas a ir a la vigilia, que vas a ir al ayuno, dígale: porque necesito de Dios en mi vida. Porque por mí mismo no puedo confiarme. Porque ahí está la muestra, la cátedra que nos da la Biblia, la enseñanza, que siendo el patriarca, siendo el padre de la fe, por eso no nos confiemos en nosotros mismos. Si alguien ha caído en algún error y está aquí en medio de nosotros, Dios quiso que usted viniera hoy para que la gracia de Dios lo alcanzara, porque es la única que puede ayudarnos, sacarnos avantes. Si alguien caído, ¿verdad?, dice: hermano, viera que mal me siento, yo cometí este error. Busque a Dios, no se quede. Porque hay personas que se quedan reconociendo nada más. Sí, fíjese, hermano, caí, estoy mal. No, levántese. Porque ¿de qué sirve reconocer que está usted mal o yo esté mal si no me levanto? Dice un expositor, tiene varios títulos en liderazgo. Me gusta una de las frases que él utiliza, es esta. Dice: el problema no está cuando tú caes. El problema está en que tú no te levantes. Porque la mayor parte de triunfadores, dice, han caído, pero se han levantado. Pero el problema es que usted diga: ay, caí como Abraham, ya tengo dos, ya tengo compañero, Abraham cayó también. El problema es que usted se quede en el suelo y no se levante. Esté en el suelo, pero dígale: Señor, asíame de tu mano y levántame. Y Dios lo hará, porque su gracia es lo más grande que nosotros podemos experimentar. Vamos a cerrar nuestros ojitos y a inclinar nuestro rostro. Vamos a hacer una oración. Así como estamos, con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerraditos, le voy a pedir en esta noche, escúcheme, hermano, si usted ha cometido algún error, algún pecado a escondidas, está bien, sepa que ha habido separación, pero como usted es un hijo de Dios, sellado por el Espíritu Santo, no se siente bien. ¿Qué tengo que hacer entonces? Reaccionar y volverme a Dios. No hacer a un lado la gracia, sino que incluirla, porque es por medio de ella que somos salvos. Somos salvos por gracia. Así lo decía el apóstol. Levántenme una de sus manos, por favor. Repitan conmigo esta oración los que necesitan reconciliarse. Quizás usted ha andado difamando a alguien o ha pecado. Yo no voy a mencionar los pecados aquí. Pecado es pecado y te aparta de la gracia, te aleja de Dios. Pero si necesitas volverte a Dios, reconciliarte, tú que te has alejado, amado hermano, y tú que eres amigo, Dios te trajo hoy porque quiere cumplir un propósito en tu vida. Repitan conmigo esta oración los que van a recibir a Jesús por primera vez o van a reconciliarse. Abre tus labios. Padre celestial, ahora invoco tu nombre, Señor, y suplico misericordia sobre mi vida. Ahora, Padre celestial, yo me humillo y me arrepiento de mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón, porque sé que has estado tocando a ella y yo me he hecho el desentendido. Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Creo que eres Dios y creo que tú tomaste mi lugar en la cruz, y creo que la sangre la cual vertiste de tu cuerpo en el madero me limpia de todos mis pecados. Padre celestial, te doy las gracias por esta nueva oportunidad, dilo, que me estás otorgando para poder vivir para ti y servirte.
todo lo que me resta de aquí en adelante de mi existencia. Dile conmigo al Señor: gracias por el don de la vida eterna. Amén. Levántenme la mano las personas que hicieron esta oración conmigo. Si alguien hizo esta oración conmigo, levánteme su mano. Ahí donde usted está, quiero ver esa mano en alto. ¿Hay alguna persona que repitió la oración conmigo? Le voy a pedir que los que están levantando la mano se pongan sobre sus pies. Pónganse de pie, por favor, los que están levantando la mano. Vengan acá adelante. Quiero hacer una oración especial por ustedes. Si Dios le habló, no solamente a usted, sino a todos los que nos dimos cita a este sitio, porque es palabra de Dios lo que hemos dado a conocer. Dios bendiga al caballero. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que se pone de pie rápido? Bienvenido a la familia de Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Alguna otra persona más que levantó su mano y quiere ponerse de pie? Rápido, rápido, rápido. Un minuto más y terminamos ya. ¿Habrá alguna otra persona más? No hizo la oración, pero usted sabe cómo está en su vida espiritual y necesita reconciliarse con Dios. Póngase de pie. Usted que es amigo o usted que está caído del evangelio. ¿Habrá alguna otra persona más todavía? ¿Habrá alguien más? Entonces pongámonos todos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos. Ahora que hemos oído el estudio, el cual se nos ha dado a conocer, ayúdanos a ponerlo por obra, en práctica, Señor. Y también ruego por nuestro hermano que hoy has traído aquí al frente. Padre, dale la capacidad, Señor, de poder mantenerse en la línea tuya. Tu gracia habrá de sostenerle, tu misericordia estará con él todos los días. Así lo dice tu palabra. Tu misericordia es mejor que la vida. Ahora que nos encaminamos también nosotros a nuestras casitas, despídenos en tu paz, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Demos la bienvenida. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.